Mi abuelo se quiso escapar al Caribe con la colecta que hicieron para mi accidente. Hace 2 años sufrí un accidente laboral que cambió completamente mi vida durante varios meses. Nada extraordinario. Nada digno de un documental. Solo una mala decisión, una escalera mojada y una caída que terminó con 2 fracturas complicadas en la pierna izquierda y varios meses sin poder trabajar. Los médicos fueron optimistas desde el principio. Me recuperaría. Pero necesitaría tiempo. Mucho tiempo. Y el tiempo, cuando eres trabajador independiente y tienes una familia que mantener, cuesta dinero. En aquel momento pensé que el golpe más duro sería la rehabilitación. No entendía que mi verdadera desgracia comenzaría cuando demasiadas personas decidieran ayudarme al mismo tiempo. Mi abuelo Ernesto tomó el control de la situación desde el primer día. Tenía 78 años. Había trabajado toda su vida. Constructor, chofer, vendedor, lo que hiciera falta. Dentro de la familia ocupaba ese lugar casi sagrado que ciertas generaciones consiguen construir después de décadas de autoridad y costumbre. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando organizaba algo, la comunidad respondía. Y, sinceramente, nadie dudaba de sus intenciones. Yo menos que nadie. Porque durante toda mi vida había visto a mi abuelo como una especie de roca inmovible. Gruñón. Terco. Autoritario. Pero profundamente comprometido con los suyos. Mi abuela decía que llevaba 50 años intentando enseñarle a ser más amable. Sin éxito. Nos reíamos. Era parte del personaje. En aquel momento todavía confundíamos dureza con integridad. La primera semana después del accidente, Ernesto apareció en mi casa con una libreta llena de nombres y números telefónicos. Había hablado con vecinos. Antiguos compañeros de trabajo. Amigos de la iglesia. Personas que yo ni siquiera recordaba conocer. Y anunció algo con absoluta seguridad. Vamos a hacer una colecta. Mi esposa intentó negarse. Yo también. Pero la situación económica empezaba a volverse complicada y la verdad es que necesitábamos ayuda. Mi abuelo insistió. Dijo que la comunidad siempre había estado para nuestra familia. Que ahora era nuestro turno de aceptar esa generosidad. En aquel momento pensé que estaba presenciando el acto más noble de toda su vida. No entendía que acababa de entregarle la primera gran tentación que había tenido en 40 años. La idea del GoFundMe ni siquiera fue mía. Fue de uno de mis primos. Mi abuelo apenas sabía utilizar el teléfono móvil, pero entendió inmediatamente el potencial de reunir dinero más allá del pueblo. Entre mis amigos, antiguos compañeros y conocidos de la familia, la campaña empezó a moverse con una velocidad inesperada. La historia era sencilla. Trabajador independiente. Accidente grave. Meses sin ingresos. Familia joven. La gente respondió. Y respondió muchísimo más de lo que cualquiera esperaba. Los primeros días fueron emocionantes. Cada nueva donación parecía una pequeña victoria colectiva. $50. 100. 200. Mensajes de apoyo de personas que no veía desde hacía años. Mi esposa lloraba leyendo algunos comentarios. Yo también. Porque uno descubre cosas extraordinarias sobre la bondad humana cuando realmente necesita ayuda. Mi abuelo supervisaba todo. Respondía mensajes. Llamaba a los donantes importantes. Agradecía personalmente cada aporte significativo. Se convirtió en el rostro visible de la campaña. Y nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo haríamos? Era Ernesto. El patriarca. El hombre que siempre había puesto a la familia por delante de cualquier otra cosa. Al menos eso creíamos. La primera señal de que algo estaba cambiando fue absurdamente pequeña. Se compró ropa nueva. No una camisa. Ni un par de zapatos. Un guardarropa completo. Mi abuela hizo una broma durante una comida familiar. Preguntó si pensaba volver a enamorar a alguien a los 78 años. Todos nos reímos. Mi abuelo también. Pero respondió algo extraño. Nunca es tarde para empezar otra vida. La frase quedó flotando en el aire unos segundos. Después la conversación continuó normalmente. Nadie le dio importancia. Porque los viejos dicen cosas raras constantemente. Eso pensamos. Con el paso de las semanas, el dinero siguió aumentando. $10.000. 15.000. 20.000. Las cifras dejaron de parecer reales. Mi esposa y yo hablábamos constantemente sobre cómo administrarlas. Tratamientos. Deudas. Meses sin trabajo. Todo parecía resolverse lentamente. Y, curiosamente, la persona más entusiasmada con cada nueva donación era mi abuelo. Más que yo. Más que mi esposa. Más que cualquier otra persona. Al principio lo interpreté como orgullo familiar. Hoy sé que era otra cosa completamente distinta. Empezó a pasar más tiempo frente al computador. Aprendió a utilizar redes sociales. Descubrió videos de jubilados viviendo en República Dominicana, Cuba y distintos rincones del Caribe. Mi abuela lo encontraba mirando playas tropicales durante horas. Lo molestaba diciendo que se había vuelto soñador en la vejez. Él sonreía. Y cambiaba rápidamente de tema. En aquel momento pensé que simplemente estaba disfrutando una fantasía inofensiva. No entendía que algunas personas esperan toda una vida la oportunidad perfecta para convertirse en exactamente quienes siempre fueron por dentro. Y mi accidente acababa de entregarle esa oportunidad a mi abuelo. El GoFundMe superó cualquier expectativa razonable. $30.000. 40.000. 50.000. Cada vez que abríamos la página parecía haber nuevas donaciones. Algunas pequeñas. Otras completamente absurdas. Un antiguo empresario para quien trabajé años atrás aportó $5.000 de una sola vez. La iglesia organizó una colecta paralela. Amigos de mi padre difundieron la historia fuera del pueblo.
La comunidad hizo lo que las comunidades hacen cuando todavía conservan cierta capacidad de solidaridad. Ayudó. Y ayudó muchísimo más de lo que cualquiera había imaginado. En aquel momento pensé que estaba presenciando la mejor versión de la naturaleza humana. No entendía que la bondad colectiva puede convertirse en una tentación insoportable cuando alguien siente que la vida le debe algo desde hace décadas. Mi abuelo cambió lentamente. Tan lentamente que nadie lo notó al principio. Empezó a hablar menos sobre mi recuperación y más sobre el dinero. No sobre cuánto necesitaba yo. Sobre cuánto había logrado reunir él. La diferencia parecía insignificante. Pero estaba ahí. La gente respondió porque me conoce. Toda esta comunidad todavía respeta mi nombre. No cualquiera consigue movilizar a tantas personas. Frases pequeñas. Normales. Casi comprensibles. Después de todo, había trabajado muchísimo organizando la campaña. Nadie discutía eso. El problema era que el centro de gravedad empezaba a desplazarse. Mi accidente seguía siendo el origen de la historia. Pero mi abuelo comenzaba a sentirse el protagonista. Mi abuela fue la primera en notar algo extraño. Llevaban 43 años casados. Si alguien conocía sus silencios, sus obsesiones y sus cambios de humor, era ella. Una tarde me llamó por teléfono solo para preguntarme una cosa. Tu abuelo siempre habló tanto del Caribe. Me reí. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Según ella, pasaba horas viendo videos de jubilados extranjeros viviendo en República Dominicana. Playas. Departamentos baratos. Pesca. Bailes. Mujeres sonriendo junto al mar. La clase de contenido que Internet recomienda a hombres mayores que empiezan a preguntarse si todavía les queda algo por vivir. Mi reacción fue exactamente la que tendría cualquier nieto razonable. No le di importancia. Porque la alternativa resultaba ridícula. Mi abuelo tenía 78 años. Problemas en las rodillas. Una esposa desde hacía más de 4 décadas. Hijos. Nietos. Bisnietos. No era el protagonista de una novela tropical. Era Ernesto. El hombre que discutía con el televisor y se dormía viendo noticias locales. ¿Qué podría salir mal? Muchísimo, descubriría después. El dinero alcanzó los $70,000 al finalizar el segundo mes. Mi esposa y yo estábamos abrumados. Empezamos a hablar con abogados y asesores financieros para administrar correctamente los recursos. Queríamos transparencia absoluta. Cada gasto documentado. Cada decisión explicada. La comunidad merecía eso. Cuando se lo comentamos a mi abuelo, su reacción fue extrañamente fría. Demasiado fría. No hace falta meter abogados en asuntos familiares. La frase parecía razonable. Pero insistió más de lo necesario. Dijo que demasiadas personas terminaban perdiendo dinero pagando asesorías inútiles. Que la familia siempre había resuelto sus problemas internamente. Que él podía ayudarnos a administrar todo aquello. Mi esposa intercambió una mirada conmigo. La primera mirada incómoda de toda la historia. Nada grave. Todavía. Solo una pequeña alarma que decidimos ignorar. En aquel momento pensé que mi abuelo simplemente quería sentirse útil. No entendía que algunas personas confunden ayudar a administrar algo con ser propietarias morales de ello. La transformación continuó. Se compró un teléfono nuevo. Aprendió a usar aplicaciones de traducción al español caribeño. Empezó a seguir canales de viajes y grupos de expatriados jubilados. Mi abuela lo encontraba tomando notas en una libreta vieja. Nombres de ciudades. Precios de alquileres. Costos de vida. Al principio pensó que preparaba unas vacaciones. Después comprendió que aquello era mucho más extraño. Una noche, durante una cena familiar, soltó una frase que dejó a todos en silencio. Uno trabaja toda la vida para los demás. Tal vez llega un momento en que merece pensar un poco en sí mismo. Mi madre respondió inmediatamente. Le dijo que había hecho precisamente eso durante décadas. Que había construido una familia enorme. Nietos. Bisnietos. Una casa llena de gente que lo quería. Mi abuelo asintió. Pero su expresión no cambió. Y entonces pronunció algo que, en retrospectiva, explicaba absolutamente todo. Eso también cansa. La conversación murió en ese instante. Mi abuela dejó los platos sobre la mesa un poco más fuerte de lo habitual. Mi padre cambió rápidamente de tema. Y todos hicimos lo que las familias hacen cuando una verdad incómoda aparece por primera vez. Fingimos no haberla escuchado. El GoFundMe llegó finalmente a los $83,000. Una cifra absurda. Completamente absurda. Muchísimo más dinero del que realmente esperábamos necesitar. Mi esposa lloró de alivio. Yo también. Mi recuperación parecía asegurada. Nuestro futuro inmediato dejaba de depender del miedo. Y la persona más feliz de toda la familia era mi abuelo. Más feliz que la víctima del accidente. Más feliz que mi propia esposa. En aquel momento pensé que estaba orgulloso. No entendía que algunas personas pasan décadas esperando una oportunidad extraordinaria. Y cuando finalmente aparece, dejan de preguntarse a quién pertenecía originalmente. La verdad empezó a salir a la superficie por culpa de mi abuela. No por una gran investigación. No por tecnología. No por inteligencia extraordinaria. Simplemente porque llevaba 43 años casada con el mismo hombre y sabía reconocer cuando estaba escondiendo algo. En aquel momento todavía pensaba que exageraba. No entendía que las personas que han compartido toda una vida desarrollan un instinto que ningún nieto ni ningún hijo puede igualar. Me llamó una tarde mientras hacía ejercicios de rehabilitación. Su voz sonaba distinta. Más cansada. Más avergonzada que enfadada. Me preguntó si mi abuelo había comentado algo sobre abrir una cuenta bancaria nueva. Le respondí que no. Entonces guardó silencio unos segundos.
Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Creo que tu abuelo está preparando algo muy raro. Al principio pensé exactamente lo que cualquier persona razonable pensaría. Una estafa telefónica. Algún supuesto asesor financiero aprovechándose de un hombre mayor. Algo así. La realidad resultó muchísimo peor. Mi abuela encontró documentos impresos dentro del viejo escritorio del comedor. Información sobre residencia temporal en República Dominicana. Alquileres mensuales. Requisitos migratorios. Presupuestos detallados. Incluso comparaciones entre distintas ciudades costeras. No eran sueños. No eran videos de jubilados aburridos. Era planificación. Mi madre insistió en hablar con él inmediatamente. Mi abuelo reaccionó con una tranquilidad que resultó profundamente inquietante. No negó absolutamente nada. Eso fue lo peor. Simplemente dijo que estaba pensando en posibilidades para el futuro. Nada más. Mi abuela le preguntó qué clase de futuro incluía abandonar a una mujer con la que había compartido casi medio siglo. Él respondió algo que dejó a toda la familia en silencio. Uno también tiene derecho a vivir para sí mismo antes de morirse. La frase, por sí sola, podría parecer incluso razonable. El problema era el contexto. El dinero. La colecta. Mi accidente. Las donaciones. Todo aquello que la comunidad había reunido para ayudarme a volver a caminar. En aquel momento todavía me negaba a conectar ambas cosas. No entendía que mi abuelo llevaba semanas haciéndolo en su propia cabeza. El verdadero descubrimiento ocurrió unos días después. Mi esposa y yo nos reunimos con el banco para organizar formalmente la administración del dinero. Queríamos transferir los fondos a una estructura más transparente. Contabilidad clara. Pagos médicos documentados. Todo en orden. Fue entonces cuando descubrimos algo imposible de ignorar. Faltaba dinero. Muchísimo dinero. No cientos de dólares. Ni unos pocos miles. Más de 20,000. Al principio pensamos que debía existir un error administrativo. Una transferencia pendiente. Alguna comisión extraña. Algo. Cualquier cosa. La alternativa resultaba absurda. Mi abuelo era Ernesto. El hombre que había llevado a sus nietos a pescar. El hombre que había construido media docena de casas para familiares sin cobrar un peso. El hombre que organizó la campaña para salvarnos económicamente. La persona menos probable del mundo para robar dinero destinado a su propio nieto. O eso creíamos. Mi padre lo enfrentó aquella misma noche. La conversación terminó convirtiéndose en el momento más incómodo de toda nuestra historia familiar. Porque mi abuelo no pidió perdón. Ni se justificó. Ni siquiera intentó mentir. Simplemente explicó su razonamiento. Con absoluta convicción. Según él, la comunidad había donado porque confiaba en su palabra. Él había hecho las llamadas. Él había organizado la campaña. Él había movilizado a la gente. Sin su reputación, nada de aquello habría existido. Y después pronunció la frase que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Yo también merezco algo después de toda una vida sacrificándome por los demás. Mi abuela empezó a llorar. Mi padre perdió la paciencia por primera vez en décadas. Yo permanecí en silencio. Porque acababa de comprender algo profundamente doloroso. Mi accidente no había transformado a mi abuelo. Simplemente había revelado una parte de él que nunca había tenido la oportunidad material de manifestarse. Las semanas siguientes confirmaron lo impensable. Pasajes de avión. Consultas migratorias. Transferencias adicionales. Y, lo más humillante de todo, conversaciones con conocidos sobre cómo retirarse en el Caribe con una nueva compañera sentimental. No una amante concreta. Ni una historia romántica. Algo mucho más triste. La fantasía tardía de un hombre convencido de que $80,000 podían comprarle una segunda juventud. En aquel momento comprendí algo que jamás había considerado posible. La gente suele pensar que la vejez vuelve sabias a las personas. A veces solo elimina los últimos frenos que impedían que actuaran exactamente como siempre habían querido hacerlo. Y mi abuelo acababa de decidir que la generosidad de todo un pueblo financiaría su huida hacia una vida que existía únicamente en videos de internet y recuerdos inventados. La noticia se extendió por el pueblo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Y, sinceramente, jamás intentamos ocultarla. No porque buscáramos humillar a mi abuelo, sino porque era materialmente imposible explicar la desaparición del dinero de otra manera. La comunidad había donado para ayudar a un trabajador accidentado. No para financiar la jubilación tropical de un patriarca cansado de su matrimonio. En aquel momento pensé que la gente se enfadaría principalmente por el dinero. No entendía que estaban mucho más indignados por mi abuela. Porque el dinero siempre puede recuperarse. 43 años de lealtad son otra historia. Los vecinos comenzaron a visitarla casi todos los días. Le llevaban comida. La acompañaban. Se quedaban conversando durante horas. Como si todo el pueblo hubiera decidido, de manera silenciosa y colectiva, adoptar a la mujer que Ernesto acababa de abandonar emocionalmente mucho antes de abandonar físicamente. Mi abuelo, en cambio, reaccionó exactamente como reaccionan las personas convencidas de que finalmente están priorizándose a sí mismas. Se victimizó. Decía que nadie entendía cuánto había sacrificado por la familia. Cuánto había trabajado. Cuántas oportunidades había dejado pasar. Y, por primera vez en mi vida, comprendí algo profundamente incómodo. Las personas más egoístas rara vez se consideran egoístas. Se consideran acreedoras. Creen que el mundo les debe algo. Y cualquier acto de generosidad hacia otros termina transformándose, décadas después, en una factura pendiente. Mi padre dejó de hablarle. No una semana. No un mes. Completamente. La discusión final ocurrió en el patio de la casa familiar. Yo no estuve presente.
Pero mi madre me contó una frase que todavía circula entre nosotros. Mi abuelo dijo: ese dinero apareció gracias a mi nombre. Mi padre respondió: no, apareció porque la gente creyó que todavía eras el hombre que recordaban. Después de eso, la conversación terminó para siempre. En aquel momento comprendí que el verdadero robo no había sido económico. Mi abuelo había gastado algo muchísimo más difícil de recuperar. Su reputación. La confianza acumulada durante toda una vida. Y había decidido cambiarla por una fantasía construida a partir de videos de jubilados bailando bachata frente al mar. Las transferencias restantes fueron congeladas. Los abogados intervinieron. Parte del dinero pudo recuperarse. Otra parte desapareció definitivamente. La realidad rara vez ofrece finales completamente satisfactorios. Pero la consecuencia más dura no llegó desde los tribunales. Llegó desde la comunidad. La iglesia dejó de invitarlo a actividades. Los antiguos compañeros dejaron de llamarlo. Los vecinos dejaron de detenerse a conversar cuando pasaba por la calle. No porque existiera una conspiración. Simplemente porque nadie quiere compartir café con el hombre que utilizó la desgracia de su nieto para financiar el abandono de su esposa. Y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Mi abuela, la persona aparentemente más frágil de toda esta historia, fue la única que recuperó cierta paz. Porque durante décadas había vivido junto a un hombre cuya amargura confundíamos con carácter. Y, una vez desaparecida esa presencia, descubrió algo extraordinariamente simple. La tranquilidad también puede llegar en forma de ausencia. Mi recuperación física avanzaba lentamente. Cada semana caminaba un poco más. Cada mes necesitaba menos ayuda. Pero la imagen que tenía de mi abuelo jamás volvió a reconstruirse. Porque uno acepta que los seres humanos son imperfectos. Lo que cuesta aceptar es descubrir que el hombre que organizó la campaña para salvarte estaba, al mismo tiempo, organizando silenciosamente la forma de escapar de todo aquello que decía amar. Mi abuelo finalmente se fue. No a los pocos días. No como en las películas. Tardó varios meses en aceptar que la mitad del dinero había sido recuperada, que la comunidad ya conocía la historia completa y que absolutamente nadie estaba dispuesto a acompañarlo en aquella aventura tardía. Pero terminó marchándose igual. Porque algunas personas prefieren equivocarse hasta el final antes que admitir que destruyeron todo por una fantasía. República Dominicana resultó ser muchísimo menos parecida a los videos de internet de lo que esperaba. El calor seguía existiendo. El mar también. Lo que no existía era una comunidad dispuesta a tolerar eternamente a un hombre mayor convencido de que el mundo le debía una segunda juventud. Las llamadas se volvieron cada vez más escasas. Primero semanales. Después mensuales. Finalmente desaparecieron por completo. No porque nosotros lo bloqueáramos. Porque ya no tenía demasiado que decir. La gran aventura que había imaginado durante meses terminó pareciéndose extraordinariamente a la soledad. Mi abuela, en cambio, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Empezó a vivir. Realmente vivir. Se unió a grupos comunitarios. Volvió a salir con amigas. Aprendió a utilizar aplicaciones de videollamadas para hablar con los nietos. La mujer que todos creíamos dependiente de Ernesto descubrió que llevaba décadas sosteniendo sola gran parte de su propia felicidad. Y el pueblo, silenciosamente, tomó una decisión. No eligió el dinero. No eligió la sangre. Eligió a la persona que había permanecido 43 años al lado de su familia sin pedir absolutamente nada a cambio. Porque la comunidad puede perdonar errores. Incluso puede perdonar egoísmo. Lo que jamás perdona es utilizar la desgracia de un nieto para comprar un boleto de salida hacia una vida imaginaria. Yo terminé recuperándome. Volví a trabajar. Las donaciones restantes cumplieron exactamente el propósito para el que habían sido entregadas. Y cada vez que alguien del pueblo me preguntaba por mi abuelo, la conversación terminaba inevitablemente hablando de mi abuela. Eso, más que cualquier sentencia judicial o discusión familiar, explicaba quién había ganado realmente aquella historia. Mi pierna sanó en menos de un año. El matrimonio de mis abuelos duró 43. Y bastaron $83,000 para descubrir cuál de las dos cosas era realmente más frágil. Mi abuelo soñó toda la vida con retirarse en el Caribe. Lo consiguió. Pero aprendió demasiado tarde que uno puede abandonar una casa, un matrimonio y hasta un continente entero. Lo único que nunca logra dejar atrás es la clase de persona que decidió convertirse para llegar hasta allí.